Bueno, con respecto a la estrategia, algunas cuestiones que vamos a dejar en claro. En principio, la estrategia tiene una racionalidad ilimitada, por supuesto. La racionalidad ilimitada, ¿qué significa? Que el actor no piensa, no es consciente, no es un plan maquiavélico, sino que tiene limitaciones, limitaciones por el puesto de trabajo, limitaciones, digamos, por su rol, por la contingencia, es decir, lo que es capaz de pensar y planear es limitado. Por el otro lado, que ese actor es un actor activo y que su conducta tiene sentido. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vemos un actor que realiza una determinada conducta dentro de la organización, eh, quizá no le entendemos a esa conducta porque lo que nos falta es información sobre el actor, sobre su estrategia, pero difícilmente lo que está haciendo es irracional. Es decir, lo que hacen los actores dentro de las organizaciones tiene una lógica si uno lo entiende desde este punto de vista, desde su estrategia y desde su contingencia. Con lo cual uno ingresa a las organizaciones, por ejemplo, si uno es analista organizacional y tiene que comprender lo que sucede en una organización, esta herramienta, digamos, esto de pensar que cada actor tiene estrategias, nos lleva a tener que indagar más en la conducta de los actores. Por el otro lado, ese comportamiento del actor uno podría englobarlo en una clasificación que incluye dos grandes dimensiones. Por un lado son comportamientos ofensivos, es decir, en la búsqueda de mayor margen de libertad, y por el otro lado comportamiento defensivo cuando se siente amenazado, cuando siente que su margen de libertad disminuye. Y básicamente, dice Crozier, estas serían como las dos grandes dimensiones en las cuales uno puede clasificar la conducta, es decir, una conducta ofensiva, una conducta defensiva. Por el otro lado, la estrategia no es sinónimo de voluntad, ¿sí? No es que es una cuestión voluntarista, yo quiero esto, yo lo obtengo, yo armo un plan y va a ser exitoso. Y por el otro lado tampoco es sinónimo de consciente, es decir, todo lo que nosotros hacemos a veces es intuitivo, a veces tiene una racionalidad muy limitada, es decir, los actores no toman solamente acciones conscientes y racionales. Estas estrategias están relacionadas con el poder, porque lo único que permite ampliar el margen de libertad son las relaciones de poder. ¿Qué son las relaciones de poder? Relaciones de influencia, donde A influencia a B. ¿Para qué lo influencia? Para que B haga lo que A quiere. Esta influencia así básica es lo que él llama relación de poder. Dice, todos estamos insertos en relaciones de poder, es la manera en la que avanzamos, es la manera en que nos relacionamos, influenciamos a otro para conseguir cosas o para hacer que el otro tenga conductas acorde a lo que uno quiere. Estas influencias permiten ampliar los márgenes de libertad, pero esto no es una relación equilibrada. Si alguien amplía su margen de libertad, B lo reduce, es decir, amplía, B lo reduce. Ahora, si B reduce su margen de libertad, esto no significa que sea, digamos, una cuestión donde B no tenga herramientas. En realidad, a veces eso puede ser parte de una estrategia o a veces es porque sus estrategias no han sido buenas, con lo cual su margen de libertad se va reduciendo. Esto no significa nada más que esto. Él cuando habla de estas relaciones de poder, dice, el poder no es un atributo de una persona, de un actor. ¿Qué significa un atributo? Es decir, un atributo sería algo que está en su naturaleza. No hay personas que tengan elementos en su naturaleza que le puedan permitir una relación de poder. Y ustedes acá me dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser una persona que, no sé, tiene un apellido famoso, tiene poder? Porque esto es lo que nosotros utilizamos en el vocabulario cotidiano, ¿no? Uno dice tiene, hay una cuestión de atributo que no sabemos muy bien cuál es, pero bueno, hay personas que parecen poderosas, ¿sí?
Lo que dice Croce en realidad es que estas personas ejercen relaciones de poder, que son exitosas ejerciéndolas, que amplían su margen de libertad y que basan esta influencia en algunos elementos que no es que los tengan, sino que convencen al otro de que los tienen. Dice, la fuerza, la riqueza, el prestigio, la autoridad son elementos que pueden servir como fuente de poder, es decir, el actor los utiliza para convencer al otro. Ahora, que uno tenga disponibilidad de estos elementos, por ejemplo, la riqueza, no significa que uno haga ejercicio de una relación de poder. Es decir, el hijo del presidente con su mismo apellido no tiene su misma situación ni sus mismas relaciones de poder necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad el ejercicio es un ejercicio individual. Las relaciones de poder son relaciones individuales. A con B. El poder, dice Croce, no tiene una propiedad transitiva, es decir, A influencia B, B influencia C, A no necesaria influencia a C, no necesariamente influencia a C. No tiene propiedad transitiva, es una relación instrumental. Las relaciones de poder justamente se establecen para poder obtener elementos, obtener algo, y ese algo, dice Croce, es ampliar el margen de libertad. Y por el otro lado, las relaciones de poder son recíprocas y desequilibradas, que esto ya lo hablamos, es decir, que si uno aumenta el margen de libertad, hay otro que la disminuye. En las organizaciones, estos vínculos que se establecen no son vínculos solamente en sentido jerárquico de la estructura, ¿sí? Dice Croce, si nosotros entendemos las relaciones de poder solamente desde las relaciones jerárquicas de la estructura, vamos a tener una visión sesgada de la realidad. Dice, el poder, uno tiene que comprender las relaciones de poder dentro de las organizaciones como un tejido, es decir, vínculos múltiples que no necesariamente respetan las jerarquías o los cargos, y que hay personas dentro de las organizaciones muy hábiles para poder ejercer estas relaciones de poder y que no necesariamente son las personas que tienen los cargos más altos, ¿sí? Por lo tanto, acá encontraríamos una diferenciación clara entre lo que es una relación de poder y lo que es autoridad, ¿sí? La autoridad estaría en relación al puesto de trabajo, y tener una autoridad, ¿sí? Autoridad en relación al puesto de trabajo no significa ejercer una relación de poder. El ejercicio de la relación de poder es un ejercicio activo, es decir, la persona tiene que accionar para poder relacionarse desde este lugar. Dice, la fuente de poder, es decir, aquello que yo utilizo, él le llama, Croce le llama zonas de incertidumbre. ¿Cuáles son estas zonas de incertidumbre? Bueno, espacios dentro de la organización donde las reglas no están claras y que los actores pueden accionar sobre esas zonas de incertidumbre para su propio beneficio. Y él nombra 4. Las competencias o especializaciones funcionales, es decir, una de las fuentes de poder es saber de algo. Otra es las relaciones entre la organización y el medio. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio, todos aquellos puestos de trabajo que vinculan la organización con el contexto, con el medio ambiente. Dice, en estos espacios también hay muchos elementos para poder ejercer relaciones de poder. Otro lugar es el dominio de las comunicaciones y de la información dentro de la organización. Y por último, tener dominio sobre la utilización de las reglas de las organizaciones, poder establecer reglas, y más que poder establecer reglas, poder comprender las normativas y poder establecer excepciones.